El aire denso de la selva colombiana se pegaba a la piel de Eliana como un sudario húmedo, prometiendo fiebre y miseria en cada respiro. Sus manos morenas, acostumbradas a la siembra, removiendo ahora la pasta blanca dentro de un barril herrumbroso, la imagen era la antítesis del Edén, el infierno industrializado bajo el dosel verde. Había llegado a ese agujero fangoso, bautizado por los hombres como el horno, impulsada por el único motor más fuerte que el miedo, su hijo Tino. Su fiebre, una semana atrás, había sido el detonante y la deuda con el curandero del pueblo. El capataz de la organización que controlaba ese tramo del río, la había encontrado limpiando pescado en la ribera y le había ofrecido una salvación envenenada, un sueldo que quintuplicaba lo que ganaba en todo un año cosechando café, a cambio de cocinar el producto ilegal. Ella había dudado, su fe campesina le gritaba de la maldad del polvo, pero la imagen de Tino temblando en la hamaca había silenciado toda objeción moral. Ahora, a mitad de la noche eterna de trabajo, Eliana estaba de pie, con los músculos en tensión bajo el vaho químico que inundaba el laboratorio clandestino. La precariedad del lugar era un insulto a la riqueza que generaba. Toldo sucio sobre palos de bambú, hornos improvisados con bidones cortados y pilas de precursores químicos apestosos esparcidos por el suelo de tierra. Ella era la única mujer en ese campamento, una sombra entre una docena de hombres armados, todos con rostros curtidos por la sospecha y el silencio. El Zarco, un hombre de hombros anchos y mirada de piedra que parecía nunca parpadear, supervisaba cada proceso desde la entrada, su presencia una capa constante de opresión. Había insinuado con voz monótona que cualquier error en la cocción, cualquier impureza, sería cobrado al precio más alto, un precio que Eliana no podía permitirse pagar. La tensión no era la del trabajo físico, sino la del tiempo contado, la de la vida de su hijo dependiendo de la precisión con la que ella agitara esa sustancia maldita. Eliana había aprendido el proceso con una rapidez sorprendente. El secreto estaba en el calor constante y la paciencia, cualidades que la vida de campesina le había enseñado a fuego lento. Pero hoy el barril burbujeaba con demasiada violencia, el olor a acetona quemada era más fuerte que de costumbre, y una punzada de pánico frío la recorrió. El Zarco se movió, sus botas embarradas crujieron en la hojarasca seca, acercándose a ella con una lentitud que era puro terror escenificado. Él no preguntó, solo se quedó observando, y su silencio era más amenazador que cualquier grito. Eliana sintió el sudor frío resbalar por su nuca mientras manipulaba la pasta, tratando de corregir la inestabilidad de la mezcla con una pequeña cantidad de éter. Sus manos temblaban ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. El Zarco finalmente rompió el silencio, no para regañarla, sino para informar, con un tono casi aburrido, que la carga de esta noche era crítica, que un comprador de la cúspide de la organización esperaba el resultado al amanecer y que no toleraría retrasos. Luego se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un vacío que pesaba más que su presencia. A medida que las horas se arrastraban, el laboratorio se convertía en una caldera de ansiedad. Eliana terminaba un lote y comenzaba el siguiente, cada movimiento una plegaria silenciosa. El dinero se iba acumulando en su mente. Un día más, una semana más, y la deuda estaría saldada, Tino estaría a salvo. Pero con cada gramo de mercancía que ayudaba a crear, se sentía más atrapada en la telaraña de la red. Había visto a un joven, un raspachín, ser castigado la noche anterior por intentar guardar un poco de producto, y la brutalidad del ajuste de cuentas había sido un recordatorio visual de la fragilidad de su propia existencia allí. No eran personas, sino piezas en un tablero gigantesco, y el cartel de Medellín jugaba con ellas sin remordimientos. Eliana entendió entonces que la salvación de su hijo no vendría sin un precio personal, un costo que iba más allá del dinero y tocaba su propia alma. El sol comenzó a asomar, tiñendo de violeta y naranja la niebla espesa de la selva, un color hermoso que contrastaba grotescamente con la fealdad del trabajo que se estaba culminando. La pasta estaba seca y lista para el empaquetado final. El Zarco regresó, esta vez con una bolsa de lona pesada que dejó caer con un golpe seco cerca del barril. El pago. Eliana se sintió mareada, la liberación estaba cerca, pero la satisfacción se había evaporado hacía mucho, reemplazada por una náusea profunda. El capataz le indicó, con una mirada gélida, que se retirara y esperara su parte. Ella obedeció, sus piernas temblaban de fatiga y alivio incompleto. Justo cuando se disponía a dar los primeros pasos hacia la cabaña de descanso, un ruido sordo rompió la calma de la mañana, seguido por un grito lejano y el estampido inconfundible de armas automáticas. El campamento se sumió en un caos instantáneo. Los hombres de la organización, que un momento antes fumaban y bromeaban, ahora corrían a posiciones defensivas, vociferando órdenes ininteligibles. El Zarco la miró por última vez, su rostro una máscara de furia contenida, y empujó a Eliana detrás de una pila de sacos.
Ella no era importante, no era un combatiente, solo una herramienta que podía ser desechada en un segundo. La defensa comenzó, balas silbaban sobre su cabeza y el olor a pólvora se mezcló con el de los químicos. La incursión era profesional, rápida, y en pocos minutos, la supremacía del fuego enemigo se hizo evidente. El Zarco gritó desesperadamente a sus hombres que protegieran la mercancía antes de caer él mismo, derribado por una ráfaga que lo silenció para siempre. Eliana, encogida en su escondite, observaba con los ojos muy abiertos cómo el mundo que había entrado para salvar a su hijo se desmoronaba a su alrededor. Los asaltantes, hombres vestidos de uniforme oscuro y sin insignias reconocibles, aseguraron el perímetro con una eficiencia brutal. Uno de ellos la descubrió, iluminándola con una linterna táctica en medio de la penumbra creada por el humo. Eliana levantó las manos por reflejo, temblando. El hombre solo la observó, su rostro cubierto de barro y hollín, y sin decir palabra, la ignoró, dedicándose a destruir los barriles y el equipo restante. Ella no era su objetivo. Era solo daño colateral, una campesina perdida en la refriega. En el suelo, junto al cuerpo inerte del Zarco, estaba la bolsa de lona. Eliana la tomó con manos temblorosas. El peso del dinero era real, tangible, pero su significado ahora era borroso. El final había llegado, pero no la absolución. Los asaltantes se retiraron tan rápido como habían aparecido, dejando un rastro de destrucción, cuerpos silenciados y el humo acre de la pólvora. Eliana se encontró sola en el laboratorio arrasado, con el dinero en sus manos. Había conseguido el objetivo, el pago para salvar a Tino. Pero la selva alrededor, que antes había sido su hogar, ahora se sentía como una prisión sellada. La red había colapsado a su alrededor, pero el conocimiento de lo que había hecho, el olor persistente de los químicos en su ropa y el peso del dinero manchado de sangre en sus manos eran cadenas invisibles, más fuertes que cualquier reja. No había un final feliz, solo la supervivencia y la certeza de que, aunque su hijo viviría, ella había perdido una parte de sí misma irrecuperable en ese infierno verde. Eliana se puso de pie, su figura solitaria una silueta en el amanecer devastado, y comenzó a caminar, sola y en silencio, de vuelta a la aldea. El dinero era un trofeo y a la vez una condena, el recuerdo constante de que su pacto con el diablo había sido exitoso, pero su alma ya no era la misma, una cicatriz silenciosa que la acompañaría por el resto de sus días en la inmensidad indiferente de la selva colombiana. El polvo había apagado, pero también había cobrado su precio final, dejando a la campesina con su vida intacta, pero su destino irrevocablemente marcado por la sangre y la ambición ajena.